Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a disponer entonces hoy nuestra vida al Señor y hoy vamos a tener un tema que se llama altar familiar. ¿Cómo se llama? Altar familiar. Y te voy a pedir entonces que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, viene muy al inicio de tu Biblia. Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 4. Deuteronomio 6, 4. Y si ya lo tienes, ¿me puedes decir amén? Amén, muy bien. Dice la palabra, fíjate, este capítulo es el gran mandamiento. Y en el versículo número 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Muy bien. La palabra de Dios nos enseña un mandamiento que abarca todos los mandamientos. Con un solo mandamiento estamos abarcando muchos mandamientos que nos dice la palabra. Y ese mandamiento al que nos manda el Señor es un recordatorio para nuestras vidas. Y ese recordatorio es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sabes, esto quiere decir algo muy importante para nuestras vidas, porque lo que nos enseña la palabra es que nosotros tenemos que poner en el centro de nuestra vida como la prioridad más importante a Cristo. Dentro de nuestra casa y dentro de nuestra familia, Él debe de ser el centro. Debemos de poner a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como lo más alto de nuestra vida. Y sabes, muchas veces nosotros podemos pensar que Dios demanda muchísimo de nosotros. Y no, sabes, lo que más anhela Dios de nosotros es nuestro amor. Eso es lo que más busca Dios de nosotros. Él anhela grandemente tu amor, el mío, el amor de nuestra familia, porque muchas veces podemos pensar que el Señor demanda de nosotros 100 cosas, y entre ellas puede estar nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestros recursos, nuestra sumisión. Y ¿sabes algo? Cuando amamos a Dios de todo corazón, alma y mente, nosotros podemos darle al Señor todo esto de corazón. Cuando una persona, cuando una familia ama verdaderamente al Señor de corazón, alma y mente, podemos darle al Señor voluntad, tiempo, recursos, sumisión, de todo corazón, porque le amamos. ¿Cuántos dicen amén? Le amamos.
Sí. Y esto es algo fundamental para nuestras vidas, porque Cristo debe de ser el centro. Él no nos obliga a nada, sino debe de ser algo de corazón para Él. Y cuando una persona le ama de corazón, le ofrece todo lo que tiene, sin restricciones. Y sabes, cuando tú y yo comprendemos este principio y este mandamiento en nuestros corazones, entonces entendemos la responsabilidad y la gran oportunidad que tenemos como familia y como padres de familia sobre todo, de poder inculcar esto a nuestros hijos y poder crear una cultura que ponga a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y esa cultura debe de ser orgánica, transparente, no fingida, debe de ser de corazón. Y esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como familia, como padres sobre todo, que hagamos lo que dice el significado de la palabra cultura, que es cultivar hábitos y costumbres en el corazón de nuestros hijos y de nuestra familia, para que inclusive nuestros hijos puedan conocer individualmente a Jesucristo y puedan tener un encuentro con Él, porque ese es un reto que tenemos como padres, que nuestros hijos puedan amar a Jesús. Y todo esto nace en nuestra familia y es una oportunidad única que tú y yo tenemos, y tenemos que aprovecharla al máximo, hermano, porque esta vida se esfuma muy rápido. Y sabes, cuando nosotros creamos esa cultura en nuestra familia y cultivamos el amor por Cristo sin fingimientos, sino de una manera orgánica, transparente, entonces vamos a crear un ambiente que lo transforma todo, que sana, que restaura, que edifica a nuestra familia. Y son los primeros pasos que debemos de comprender para hacer un altar familiar en nuestra casa. Y sabes, esto es algo hermosísimo, porque la palabra altar bíblicamente significa lugar de sacrificio, pero etimológicamente significa o viene de lo alto. ¿A quién ponemos en lo alto de nuestra vida? ¿A quién es al que ponemos como prioridad? ¿Qué cosa es lo que ponemos como prioridad en la casa o en la familia? Altar familiar es poner en nuestra casa en lo más alto a Jesucristo. Y vamos a estar dispuestos a sacrificar todo aquello que nos impida amarle y hacer una conexión con Él. Amén. Amén. Tenemos una gran oportunidad, porque cuando nosotros entendemos esto, empezamos a cultivar esto en nuestros hijos y en nuestra familia. Comenzamos a enseñarle a nuestros hijos a amar a Jesús de una manera totalmente natural, amar a la iglesia, porque en la familia es donde somos transparentes, es donde nos conocemos realmente, es donde sabemos si somos iguales aquí o en otro lado. Ahí es donde se cultiva el amor por Cristo, el amor por la iglesia. Y sabes, un altar familiar es una oportunidad para que la presencia de Dios se manifieste en tu casa y en tu familia. ¿Para qué? Para que Él sane, para que Él restaure, para que haya reconciliación, para que en medio de nuestra humanidad podamos reconocer que no podemos sin Cristo y podamos rendirnos a Él y podamos vernos vulnerables delante de nuestros hijos y de nuestra familia, y podamos conocer y entender que sin Cristo no somos nada. Y Dios nos da esta oportunidad, y por eso nos recuerda el día de hoy en este pasaje de la Biblia que debemos de amar a Dios, debemos de honrarle con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Y no solamente eso, sino debemos de transmitirlo a nuestros hijos. Un altar familiar, hermano, es un tiempo que tú y yo dedicamos en la semana junto con nuestra familia para Cristo y por Cristo.
Es un tiempo que tú dedicas a la semana. Puede ser los miércoles, puede ser los jueves, una vez puede ser los domingos, puede ser un lunes, no importa. El punto es que dediquemos un tiempo en la semana para reunirnos juntos como familia. Y sabes, puede ser 15 minutos, quizá otra ocasión pueda ser 1 hora. Eso va a depender del formato y la dinámica que tú le pongas a tu altar familiar en tu casa, sobre todo para atraer y conectar el corazón de nuestros hijos con el de Cristo. Tenemos un reto muy grande como padres, que es atraer a nuestros hijos para que conecten con Jesús, para que conecten con nosotros, para que nos conozcamos los unos a los otros. Y sabes, en medio de ese tiempo que se va a tener en la semana, debemos de ser personas que nos comuniquemos, que nos expresemos. Ese altar familiar puede estar lleno de risas, de lágrimas, de alabanza, de testimonios, de oración, de humillación, de reconciliación, de un amor fraternal entre la familia. Y es necesario, hermano, lo necesitamos para conectarnos como hogar, como casa, y crear un ambiente en la presencia de Dios que lo transforme todo. Cuando la presencia de Dios habita en tu casa, hermano, el ambiente cambia, el territorio cambia, tu calle cambia, la colonia cambia, ¿sí? Dios está contigo porque comenzamos a darle su lugar en nuestra casa y junto con nuestra familia. Y eso es algo vital que tú y yo podamos cultivar, crear una cultura en nuestra familia que exalte el nombre de Jesucristo, pero también que nos reconcilie los unos con los otros en Cristo. Muchas veces podemos estar todos en una sola o juntos en una casa, pero no estamos unidos, estamos separados, no nos conocemos, no nos podemos entender. No sabemos a veces ni siquiera el sueño de tu hija o de tu hijo o el dolor o la situación que está pasando. Necesitamos conectar con la familia y eso es fundamental. Y sabes, el día de hoy la palabra de Dios nos va a enseñar por qué es importante hacer un altar familiar o restaurar un altar familiar si es que lo has dejado de hacer en tu casa. Y el primer punto de este mensaje te lo quiero compartir y está escrito ahí en el versículo número 4 y 5, pero vamos a escribirlo de esta manera. El primer punto es, ¿por qué hacer un altar familiar? Porque cultivamos en nuestros hijos y familia el amor por Cristo. ¿Sí? Porque cultivamos en nuestros hijos y familia el amor por Cristo. Y esto es algo tremendo, hermano, esto es algo tremendo porque, ¿sabes? Cuando la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo número 4, ¿sí? Y en el versículo número 5 nos dice, oye pues Israel, ahí puedes poner tu nombre, oye Jorge, Mariana, oye Mario, escucha la voz del Señor. El Señor nuestro uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es un recordatorio que nos tiene que hacer un eco grande en nuestras vidas para que podamos en ese altar familiar crear un corazón. Es que esto es algo tremendo, hermano, es algo que créeme que es muy profundo, porque tenemos que crear un amor genuino por Dios en la familia, un amor transparente, un amor orgánico. Ahí es donde lo podemos formar con nuestros hijos, porque no hay máscaras. Sé cómo es mi papá, sé cómo es mi mamá, en las buenas y en las malas, enojado o feliz, pero sé que honra al Señor. O quizás somos aquí de una manera y de otro lado en otra forma, y es cuando se deconstruye todo. Pero cuando tú y yo comenzamos a cultivar
en nuestros hijos y en nuestra familia el amor por Cristo en la casa, dedicándole un tiempo al Señor, entonces, hermano, créeme que van a pasar cosas impresionantes. Porque a la hora de transmitirle esto a nuestros hijos, creamos esa cultura, ese ambiente del reino de Dios en nuestra casa, y nos va a ayudar a que prevalezca hasta que el Señor venga. Ese amor por Dios va a prevalecer en tus hijos. Es algo que quizá es un tiempo pequeño, pero va a traer un efecto a futuro inmenso y muy poderoso. El tiempo que tú y yo invirtamos en nuestra familia para inculcar el amor por Cristo. Sabes, en la familia, yo creo que tú y yo lo sabemos, es el lugar perfecto para formar a nuestros hijos. Podemos ahí inculcarles valores, principios, identidad. Podemos formar en ellos su educación, su carácter. Y cuando tú y yo dedicamos esto para honrar a Cristo y para que ellos sepan quién es Jesucristo y le honren, créeme que esto va a traer un efecto muy poderoso en tu casa y en tu familia. Pero tenemos que comprender que esto se trata de transparencia. Tenemos que ser muy transparentes y genuinos con lo que estamos enseñándole a nuestros hijos. No debe de ser algo falso o fingido, hermano. Debe de ser algo transparente para que nuestros hijos puedan ser formados con un corazón honesto y transparente al Señor. Que su cristianismo sea genuino, sea firme en su carácter. ¿Por qué? Porque ve a su papá y a su mamá siendo honestos y genuinos en su casa. Y así es como aprendieron a honrar y amar a Jesucristo, porque vieron que su padre y que su mamá realmente eran honestos y transparentes, que lo que hablaban en la iglesia también lo viven, que lo que comparten en las calles está en casa primero. Y eso es algo que nosotros debemos de cultivar con el tiempo y formarlo en nuestra casa y en nuestra familia. Es algo impresionante, hermano. Sí, porque, ¿sabes? Pavimentamos el camino para que nuestros hijos puedan conocer individualmente a Jesucristo. Yo ya estoy teniendo una preadolescente en mi casa, hermano. Sí, yo creo que muchos de ustedes tienen hijos, quizá chiquitos, adolescentes, jóvenes. El anhelo de un padre es que yo no tenga que obligar a mi hija, ¿me explico? Yo no tengo que obligar a mi hija. Cree en Jesús, lee la Biblia, ora, no, párate, levanta las manos. No, hermano, no es así el formato, no es así el modelo. Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, habló nuestro lenguaje, nuestro idioma, sintió lo que sentíamos y se entregó por amor en una cruz a pesar de mis errores y de mis pecados, y nos reconcilió con el Padre. Ese es el modelo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, ser como Jesucristo. Porque el altar familiar no es un lugar de regaños e impositivo. No, te sientas aquí y abres tu Biblia. Yo creo que como padres anhelamos que nuestros hijos se encuentren con Jesús. Y sabes, nuestra función es enseñarles el camino, y de eso se trata el altar familiar. Y en el nombre de Jesús, yo sé que nuestros hijos en lo individual se van a encontrar con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ese es el anhelo que tenemos como familia, como padres, pero tenemos que cultivarlo en casa. ¿Sabes? Algo que también es súper importante es que el congregarnos es algo increíble. Venir a la iglesia, venir a Camino, es una experiencia increíble. ¿Cuántos dicen amén? Es una experiencia increíble, hermano, el congregarnos. No lo debemos dejar de hacer, porque el altar familiar no sustituye el congregarnos. ¿De acuerdo? Eso es una disciplina espiritual que tú y yo tenemos que mantener, y que inclusive debemos de inculcar en nuestra casa con transparencia, no impositiva. Y Dios va a hacer lo sobrenatural en nuestros hijos. Este poder
este amor, esta gracia que sentimos en la iglesia, esta fortaleza que sentimos en la iglesia, tenemos que llevar y conectarla en casa con nuestros hijos. Y es un recurso que tenemos por medio del altar familiar para que tú y yo podamos conectar con ellos. No dejemos de congregarnos, eso es importantísimo, pero mantengamos también el amor y la disciplina por hacer un altar en casa. Esa fortaleza va a ser muy importante para nuestra vida, porque como lo decía al inicio, cambia ambientes, cambia vidas. Le quisiera pedir a mi hermano del teclado si me ayuda. Quizá alguien aquí diga: oiga, yo soy el único cristiano en mi familia. Sí. Y a lo mejor tú dices: esto no es para mí, no puedo hacer un altar familiar. Claro que sí, hermano. Debemos de entender que quizás si no está papá o mamá o algún miembro de la casa, debemos de entender que nosotros no podemos convencerlos y no lo vamos a poder hacer por la fuerza, sino lo tenemos que hacer por medio del Espíritu de Dios. Y como nos lo ha enseñado nuestro pastor aquí en la iglesia, tenemos que demostrar frutos de cambio en nuestra vida. Y cuando hay un fruto de cambio, entonces nuestros familiares comienzan a entender que nuestro cristianismo es real, es verdadero, es honesto, porque eras una persona antes y ahora eres totalmente distinto. Antes quizá te drogabas, antes fumabas, antes te valía gorro la vida, antes eras grosero, violento, y has cambiado. Ese es un poder impresionante para que nuestros familiares puedan conocer de Cristo. Ese es el modelo. Jesús descendiendo a la tierra, hablando nuestro idioma, nuestro lenguaje y conectándonos con el Padre. Debemos de seguir ese modelo. Que Jesucristo haga cambios en nuestra vida con frutos tremendos. Y llegará el momento en el que se encuentre con Jesucristo tu papá, tu mamá, tus hijos. Los vamos a ver por la entrada viendo cómo corren a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Y si crees esa promesa, tenla ahí en tu corazón, porque va a llegar ese día, va a llegar ese momento, y vas a sonreír porque vas a poder hacer un altar familiar como este que te voy a platicar a continuación. Número 2, ¿por qué es importante crear un altar familiar? Porque creamos comunicación, relaciones y una conexión única con la familia. Te lo voy a volver a repetir. Creamos comunicación, relaciones y una conexión única con la familia. ¿Sabes? La palabra de Dios ahí en el versículo número 7 dice que hablarás de estas cosas estando en tu casa a tus hijos. Y eso habla de una transferencia de información. Antes los israelitas pues no tenían la Biblia, no existía la Biblia, tenían que transmitir la información, los testimonios por medio de la comunicación. Y por eso el mandato del Señor es comunícaselos. Hoy, gracias a Dios, tenemos Biblia, sin embargo, aún necesitamos de la comunicación y de la conexión con el corazón de tu familia y el tuyo, conectado al corazón del Padre. Y sabes, cuando nosotros creamos un ambiente propicio para comenzar un altar familiar, puedes entender lo valioso y lo importante que es conectar con tu familia. A veces estamos tan ocupados, tan distraídos, llenos de tareas, de activismo, que no nos dedicamos un tiempo los unos a los otros para conocernos más, para llorar juntos, para reír, para celebrar, para recordar, para reconciliar, para amarnos, para abrazarnos, para besarnos, para decirnos cosas que edifican.
Y por eso es importante el altar familiar, hermano. Cultivamos el amor por Cristo, pero también creamos una conexión muy especial y única con nuestros hijos. Cuando nosotros entendemos que no debe de ser algo religioso e impositivo, y que una persona solamente hable 2 horas, pues nadie va a querer estar ahí. Pero cuando comenzamos a crear un ambiente de restauración y de edificación, los corazones cambian, las cosas cambian. Tenemos un gran reto como padres, porque tenemos que conectar con nuestros hijos en el formato correcto, en la dinámica correcta en la familia. Algunos quizá no somos tan creativos, pero cuando se trata de abrir el corazón, yo creo que todos podemos vernos vulnerables delante de nuestros hijos y de nuestra familia, y entender que nos necesitamos del uno al otro, y necesitamos juntos honrar el nombre de Jesucristo. La manera en la que podemos comunicar el amor de Dios, la palabra de Dios, es a través de interacciones, de sentimientos y de emociones con nuestra familia. Y como te decía, ese tiempo es un tiempo para reír, para llorar, para volver inclusive a sonreír, a soñar, a creer, a perdonar. Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Es sentarnos juntos en la mesa, o en la sala, en la cocina, en el carro. No importa. No importa dónde sea, el lugar no importa. Lo que importa es el momento y el tiempo que dediquemos a Él. Y, ¿sabes? Cuando transmitimos esta información de los testimonios y de nuestro amor por Cristo hacia nuestra familia, podemos comprender que va a haber un efecto futuro poderosísimo. Es un tiempo consagrado a Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Quiere decir algo apartado para un propósito especial. Hoy, familia, le tienes que decir a tus hijos, es altar familiar. Y va a ser un tiempo especial y consagrado para nosotros. Y lo sientas ahí a tus hijos, hermano, en el piso, si tienes un patio, en el patio, si tienes una azotea, en la azotea, si es a lo mejor con los perros ahí al lado, sí, o en la mesa, y hacer conexiones muy necesarias. Mi pastor me recomendó un recurso muy valioso y te lo quiero compartir. Y también es un acróstico que aprendimos a través de la familia Calvetti en su disco nuevo, que te lo recomiendo muchísimo. Y es hermoso esa parte, el disco de Daniel Calvetti. Y sabes, es un acróstico muy hermoso. ¿Cómo podemos crear algunos consejos para crear altares familiares y que sean muy especiales? En tu altar familiar puedes crear memorias. Vamos a juntarnos. Y hoy es un altar familiar de memorias. Vamos a recordar qué hizo el Señor por nosotros. Vamos a recordar cómo se convirtió el abuelo, o el tío Coque, o la tía Abby. Uy, ¿se acuerdan cómo era? En el despapalle, ¿y se acuerdan cómo era? Bueno, Dios tocó su corazón y se transformó.
Es un tiempo para compartir, quizá cuando no teníamos ni para comer, hermano. Y Dios fue bueno y nos bendijo. Hacer memoria. Podemos crear memorias. Hay que transferir esta información a nuestros hijos y plantarla en su corazón. Es una gran responsabilidad, pero más que algo impositivo, es una oportunidad que no te puedes perder como padre o como madre o como abuelo, como tío, como familia. Sé que va a llegar el momento oportuno a la edad que tú creas conveniente para que les digas, vengan, les voy a platicar mi testimonio. No lo sabían, ¿verdad, niños? Se los voy a platicar cómo llegué a los pies de Cristo. Y creamos memorias. ¿Tú recuerdas algo, Valentina, Juanito? Ahí con tus hijos. Y cada uno puede crear memorias. Otro recurso que podemos tener es enseñanza. La enseñanza es esa transferencia de información para nuestros hijos. ¿Sabes? Lo escuché en este recurso que me dio mi pastor. El pueblo de Israel salió con una mentalidad de esclavitud. Ellos se creían por esclavos, pero había que cambiar esa mentalidad. Y esa mentalidad se cambió cuando recibieron la libertad. Y debemos de transferirle esta información a nuestros hijos, de cómo nosotros podemos saber qué es lo que dice la palabra de mí. Sabes, el mundo está culturizando a las generaciones. Una y otra vez, en las películas, en la televisión. Pero es férreo la cantidad de información y se queda grabada en los hijos, en la familia. Pero es tiempo de sembrar la cultura del reino de Dios en nuestras familias y en nuestros hijos, hermano. Es tiempo de sentarnos juntos y mirarnos a los ojos y enseñar a nuestros hijos la importancia del evangelio, del amor. Otro recurso que podemos usar en los altares familiares, un día le puedes decir a tus hijos, hoy es miércoles, vamos a juntarnos aquí en la mesa. Y es soñar juntos. Ese es un altar familiar, hermano. Vamos a soñar juntos. ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Qué es lo que más te alegra en la vida? ¿O cuál es tu miedo más grande? En los altares familiares tenemos que hablar de todo con nuestros hijos, porque si no alguien nos va a ganar en el camino, hermano. No te espantes. Al contrario, alégrate si un día tu hijo va y te dice, papá, mamá, hice esto. No te escandalices, no te debrayes. Al contrario, dale gracias a Dios, Señor, gracias porque lo sacó. Gracias porque lo habló. Ven, vamos a reconciliar. Vamos a soñar juntos. Y le puedes decir a tus hijos, ¿cuál es tu corazón? Sabes, Dios nos habla a través del corazón de nuestros hijos. Y nos dice, tenemos que tener esa cercanía, tenemos que conectar con nuestros hijos. Otro recurso que puedes hacer es reconciliación. Tiempo de perdonarnos. Tiempo de hablar las diferencias en paciencia y mansedumbre. Como te decía, tenemos que hablar de todo. Y si es tiempo de abrazar, vamos a abrazarnos. Juntas a tu familia en la sala y le dices, hoy es altar familiar, vamos a abrazarnos. Oh, papá, ¿cómo? Vamos a abrazarnos. Abraza a tu hermana. Abraza a tu hermano, abraza a tu papá. Son expresiones de amor, son conexiones únicas, hermano, que generan una genética celestial en el interior de nuestros hijos que los hace fuertes en su carácter, en su autoestima, en su autoimagen.
los levantamos, hermano, para que vayan a este mundo tan difícil. Vamos a reconciliarnos, vamos a perdonarnos, y si tenemos que pedirle perdón a Dios por algo, vamos a hacerlo. Ese es un buen recurso. Otro buen recurso es la afirmación. La afirmación. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, hubo una voz en los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, y fue confirmado como Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo necesitó de esa confirmación para entender quién es y qué era. En la transfiguración les dijo: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y fue reafirmado, confirmado nuevamente. Y sabes, muchas veces nosotros necesitamos afirmar en nuestros hijos lo que ellos son. Un día te juntas con tus hijos y les dices: tú eres un hijo de Dios, eres una princesa de Dios. Vas a hacer proezas en el nombre de Jesús, porque la afirmación no depende de lo que nuestros ojos ven, sino del propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Vas a ser un hombre de Dios, vas a ser una mujer de Dios, y los miras a los ojos, hermano, y afirmas lo que ellos son, el valor que tienen, el propósito de Dios para sus vidas, y los abrazas y les dices: eres una princesa de Dios. Recuérdalo siempre, que eres muy amada, eres muy bendecida. Mi esposa y yo le decíamos a nuestros hijos: te deseamos desde antes que nacieras, eres muy amado, porque desde antes del vientre de tu mamá te estábamos esperando. Estábamos esperando y felices porque llegaras. Tu venida fue una bendición, fue una celebración en la familia. Tenemos que afirmar, y no solamente en los tiempos buenos, sino también en los malos, porque nuestros hijos se pueden equivocar y también nosotros nos podemos equivocar. Yo me acuerdo que hace un par de meses yo tenía crisis muy fuertes, hermano. Me estaba extraviando fuertemente por una situación que tenía, y estaba perdiendo el rumbo y la dirección. Pero yo sé que Dios usó a mi esposa y me afirmó y me dijo: tú eres un hombre de Dios, mantente, sé fuerte, recuerda tu propósito, vas a estar bien, todo va a estar bien. Y me reafirmó, hermano. Muchas veces podemos estar extraviados, muchas veces podemos estar fuera de nuestra vida, de nuestro corazón. Y si un hijo tuyo se equivocó o algo pasó, o ves mal a tu esposo o ves mal a tu esposa, afírmala. El ministerio de la afirmación es hablar la Biblia en sus vidas y decirle, alinear el cielo con sus vidas y decirle: vamos, levántate, tú eres un hombre de Dios, tú eres una gran mujer de Dios, eres una guerrera, así que no pasa nada, vamos, levántate. Y estamos afirmando en nuestras familias, hermano. Estamos afirmando en nuestras familias. Y con esto quiero terminar. La disciplina traerá su recompensa. La disciplina traerá su recompensa. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, muy interesante la palabra del versículo número 7, que dice: repítelas, repítelas. Y esto significa: incúlcalas continuamente, enséñalas perseverando, cultívalas, y a la larga vas a ver un futuro glorioso. ¿Sabes? Cuando nosotros hacemos un altar familiar, no va a ser fácil, hermano, va a haber resistencia. Escucha bien lo que te voy a decir, va a haber resistencia. Porque cuando queremos hacer cosas poderosas y grandes aquí en la tierra que vienen del cielo, siempre va a haber oposición. Y va a llegar un día en el que llegue un altar familiar y veas caras largas y digas: no, porque ahorita va a haber oposición. La señora va a querer cocinar y va a estar al pendiente. No, es que ahorita estoy cocinando. El niño va a querer estar con el teléfono. Va a haber oposición. Pero tenemos que
determinar en nuestra vida. ¿Y sabes qué significa la palabra determinar? Significa quitar todo aquello que me impida realizar algo por el cual estoy enfocado. Tenemos que determinar, porque muchas veces podemos pensar que cuando va a haber un altar familiar va a haber ángeles y todo es miel sobre hojuelas. A veces podemos llegar a pensar, ¿será mejor que me tire en un sofá y vea películas con mis hijos? No desistas, persevera, hermano, persevera, y a la larga va a venir un fruto. Sabes, la disciplina, dice la palabra, no es causa de gozo, pero a la larga traerá un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina es cumplir con nuestros compromisos. Y si tú te vas a comprometer con tu familia a hacer un altar familiar a la semana, adelante, hermano, adelante, cúmplelo, persevera, cultiva amor por Cristo, cultiva en tu familia la prioridad, que Jesús sea el centro y que estemos dispuestos a sacrificar todo aquello que impida que Él lo sea. Es tiempo de apagar notificaciones, es tiempo de apagar teléfonos y darle su lugar al Señor. Es tiempo, inclusive te diría yo, hermano, de conquistar el corazón de nuestros hijos, porque muchas veces vamos a ver un no. Muchas veces cuando un hijo dice no quiero, tienes que entender que lo más probable es que el hijo no es que no quiera de Dios, sino no quiere el formato o no quiere la persona que lo está diciendo. Y ahí es cuando como padres tenemos que quebrantarnos en la presencia de Dios e interpretar ese no quiero como una desconexión del corazón con nuestros hijos y volver a conectar con mansedumbre y humildad, que es la llave que abre cualquier corazón duro, hermano. Con mansedumbre y humildad. No impositivo, no, ven, siéntate y vas a leer la Biblia y vas a orar, no, y tú te callas y una persona hablando, no es impositivo, hermano, no es a fuerzas, es orgánico. Y tenemos que tener la humildad, sobre todo los varones, tenemos que tener la humildad de cambiar el formato, de no ser tan cuadrados, de ser más sensibles, más empáticos con nuestros hijos y cambiar el dinamismo del altar familiar. Vamos a tirarnos en el pasto, ahí vamos a hacer nuestro altar familiar. Tráiganse a los perros, vamos a abrazarnos, vamos a reconciliarnos. Tenemos que encontrar cómo conectar con nuestros hijos, y eso va a hacer que veamos un futuro glorioso. Recuerda que un altar familiar no se trata de qué tanto hacemos. Está bien que oremos, que ayunemos, que leamos la Biblia, pero no se trata de qué tanto hacemos, sino qué tanto nos transformamos en Cristo verdaderamente, genuinamente, orgánicamente, sin aditivos, sin cosas impositivas, sino de una manera natural. Y vamos a ver hijos e hijas increíbles, hermano. En el nombre de Jesús, yo sé que si cultivamos esto en nuestra familia, vamos a ver el fruto de nuestras semillas. Y nuestras semillas son nuestros hijos y van a florecer, hermano, y van a dar fruto al 100%. Y nos vamos a sentir contentos de que valió la pena el tiempo que invertimos en ellos. Valió la pena todo lo que hicimos. Valió la pena aquel hombre cuadrado y duro revolcarse con sus hijos y abrazarlos y verse vulnerable. Soy un ser humano, hijo, yo también peco, no te preocupes, vente, vamos a reconciliarnos con Dios. Hay que ser genuinos y verdaderos. Sé que todavía me falta y apenas tengo una preadolescente en mi casa, pero créeme, el Señor ya me está llevando de rodillas a conquistar su corazón. Y sé que no es a la fuerza, sino es de una manera honesta y natural. Que conozca a un padre que ama a Jesús honestamente y que sea sensible a ella. Y sé que probablemente
tienes hijos y familia, pidámosle a Dios que toque sus corazones y hagamos todos juntos un altar familiar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo te pido que ahí en tu mente y en tu corazón digas: Señor, ayúdame a volver a retomar el altar familiar en mi casa. Ayúdame a tener un tiempo en la semana, Señor. Un tiempo en la semana, puede ser lunes, miércoles, martes, Señor, en donde yo me junte con mi familia y pueda conectar con ellos, podamos conectar juntos con el corazón de Dios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me ayudes, Señor, a cultivar, a crear una cultura de amor en mi casa y en mi familia, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a que podamos abrazarnos, besarnos, a que podamos tomarnos de la mano, a que podamos besarnos, a que podamos platicar juntos, Señor. Que podamos soñar juntos, Señor. Que podamos hacer memorias, que podamos afirmar, que podamos reconciliar, Señor. Que esos altares familiares en nuestras generaciones queden marcados, Señor, como los tiempos más hermosos que tuvimos en familia, donde lloramos juntos, donde aprendimos de la palabra juntos, donde fuimos afirmados, consolados y justificados en Cristo Jesús, Señor. Que mi casa y mi familia pueda ser un hogar que te glorifique, Señor, de una manera honesta, no impositiva ni a fuerzas, sino de una manera transparente y verdadera, Señor, con un amor genuino. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Puedes tomar tu lugar, por favor.